tenemos que decirle a la señora fiscal general del Estado que sí es un juicio, como ella lo dice. ¿Y por qué es un juicio? Porque le van a pedir explicaciones por qué caminaron a ritmo de tortuga en el caso León de Troya, que es un caso de mafia albanesa. Entonces sí es un juicio. ¿Les gustaría que mañana, en las próximas elecciones del nuevo fiscal o fiscal general, elijan a una persona que comience a perseguir, con razón o sin ella, a la gente del otro bando político? ¿Les gustaría? Entonces ahí van a saltar. Es que esto no es justicia, es que no puede ser que el fiscal haga esto y esto otro. O sea, no te gusta cuando es contra ti, pero te encanta cuando es contra otros. Por eso Gilel, un rabino judío de la época de Jesús, llegó a decir algo que es un monumento al pensamiento. No hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. O sea, ¿quieres que te respeten tus hijos? Respeta a tus padres, la ley de Moisés. ¿Quieres que te roben? No robes. ¿Quieres que le estén coqueteando a tu mujer? No le coquetees a la mujer del prójimo. ¿Quieres que te persigan políticamente, actuando ya en temas de la coyuntura actual? ¿Quieres que te persigan de esa manera, potencializando los aspectos punitivos de una investigación? ¿Quieres eso? Entonces no jodas. O sea, no puede ser que te guste las cosas cuando son contra terceros, pero cuando se vienen contra ti, entonces ahí sí va a poner las barbas en remojo, y hay los derechos humanos, y no sé qué, y lo de aquí, y lo demás acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay cosas que es obvio que el Ecuador necesita un baño de verdad en las cosas. Yo lo único que reclamo es esto, mi querido amigo. No reclamo otra cosa que esto. ¿Por qué en unos casos existe rapidez para la investigación y profundidad de la investigación penal? Otros brilla por la ausencia. Entonces, mire usted, ella dice, voy a unar juicio, ¿ok? Usted ha analizado el contenido de los 4 temas que Gisela Garzón planteó como juicio político a Diana Salazar. Ahí está el tema. El primero se llama por retrasos en el procesamiento de casos como León de Troya, que es el mismo caso Encuentro, y el caso INA Papers. Entonces, el caso INA Papers, si quieres se lo analizo. El caso León de Troya es un caso de mafia, de la mafia albanesa, entre otros temas. El caso León de Troya es el caso que inicia esta investigación la Policía Nacional. Esto no inicia esta investigación los enemigos del gobierno de Lazo, la Policía Nacional. Y analizando este tema se tocan con una trama de corrupción y de corrupción en el tema de entrega de cargos públicos y un tema de vinculaciones subterráneas con la mafia albanesa. Un tema gravísimo de asalto a las empresas públicas en la designación de los funcionarios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando esto comienza a caminar y a coger fuerza, hay declaraciones, yo cito las declaraciones. El teniente Rodney Rengel, uno de los policías que era miembro de la unidad de investigación del caso León de Troya, cita que cuando conversaron con el fiscal Valde es el fiscal de Manta, que tuvo a su cargo el conocimiento del caso León de Troya. Dice que se acercaron al fiscal Valda y que el fiscal Valda le supo decir que tenía la orden de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de cerrar la investigación. O sea, de no avanzar en la investigación y de no ir más adelante. Entonces, el Ecuador, esto no se puede tapar la luz del sol con un dedo. No se puede tapar. Es un caso gravísimo, porque la Fiscalía tiene como objeto de su existencia el realizar la acción penal pública, perseguir el cometimiento de delitos. Y entonces, en vez de perseguir, mejor tápame las cosas, cierra el tema. En primer lugar. En segundo lugar, el presidente Lazo calla ante lo que él conoció. Mire que la memoria no me es infiel. El 7 de julio del 2021, él conoce de este tema, conoce. Y en enero del 2023, recién se destapa el caso León de Troya. Y por eso Fernando Villavicencio, de quien se lava la boca a mucha gente con su nombre, pero que no hacen honor a lo que él dice,
Él dice que le llamó la atención cuando conversó en enero del 2023 con Lasso, con Guillermo Lasso, y él le ratificó que sí conoció en julio del 2021 el caso León de Troya. Entonces, Fernando Villavicencio dice, ¿por qué callaron? ¿Por qué callaron desde julio del 2021? ¿Por qué se enteró el presidente de esto y no hizo nada? Y aquí debo decir algo que es importante. El que conoce del cometimiento de una infracción está obligado a denunciarla. Norma del Código Orgánico Integral Penal. Y no solo eso, sino que el 422 del Código Orgánico Integral Penal señala que igualmente los servidores públicos están obligados a hacer esa denuncia. Y no denunciaron, entonces incumplieron con sus obligaciones. Y se quedaron callados. Pero no solamente fue eso, sino que pese a todo lo que se dijo, siguieron captando a través de personas que llegaban con determinados fines, captando puestos dentro de la administración del Estado. Entonces, eso era un caso concreto de tráfico de influencias, que además fácilmente probado. ¿Cómo se puede probar eso? Cuando se dice en la trama de corrupción que pedían cargos para tal o cual persona para ser designados, por ejemplo, el caso del ministro Manzano, el ministro de Agricultura. Entonces uno dice, le pidieron, pero tal vez no se concretó, pero ahí está el decreto ejecutivo donde Lasso lo nombra, para poner la persona que reparte el queso. ¿Qué quiero decir con reparte el queso? Reparte los cupos de exportación de banano. Entonces ellos saben por qué querían controlar quién tiene los cupos de exportación. Primero, competencia desleal, dumping, competencia desleal contra otros exportadores. O sea, poniendo el caso lo más benigno posible, competencia desleal. O sea, yo le doy un cupo de exportación a este grupo y no le doy a este otro grupo, que coja los bananos y los venda dentro del Ecuador. Así de sencillo se manejó el tema. Entonces le dieron a Manzano este tema. Pero mire usted, para que tengamos una idea, a Verónica Abad le están molestando por la supuesta tentativa de tráfico de influencias, ni siquiera tráfico de influencias probado, sino tentativa, cuando uno de sus hijos, cuando su hijo incide supuestamente en que se otorgue un cargo de periodista de una persona en la vicepresidencia de la República. ¿Qué tiene que ver un cargo de periodista con la designación de un ministro de Estado, o con la plana mayor de Flopec, o la plana mayor de empresas públicas que lo hicieron a través de Hernán Luque Lecaro? Eso es grave. Entonces, ¿y qué pasó con eso? Nadie dice nada. Todos callados, y aquí no ha pasado nada. Pero cuando lo buscan con toda la acuciosidad a Rubén Cherres sobre este caso, que se supone era pieza clave para ver el grado de cómo estaba entramado este caso de corrupción y de la mafia albanesa, lo matan para que no hable, y además capturan, recuperan su teléfono celular y no se sabe nada del teléfono celular de Rubén Cherres. Entonces, cuando la fiscal dice en contacto directo, tratando de justificar el allanamiento que hicieron a dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, dice que esto nos permite recabar celulares. Entonces pregunta a la señora Fiscal General del Estado, ¿y para qué quieres recabar celulares? ¿Para que en unos casos los refundan en el último de los escritorios? ¿O en otros casos los expriman esos celulares? ¿Para qué quieres recabar? ¿Qué hicieron con el celular de Rubén Cherres? Segunda cuestión, le quitaron el celular a Danilo Carrera, allanaron su casa sabiendo que era la pieza clave del entramado de corrupción, allanaron la casa de Danilo Carrera. No, por lo tanto querían taparlo todo. Entonces no es el tema de que quiero tener celulares. Entonces, ¿por qué? Porque en unos casos tienen el celular de Fernando Villavicencio. ¿Qué pasó con el celular de Fernando Villavicencio? Permitieron, hechos los de la vista gorda, se desentendieron, permitieron que ese celular vaya a parar en manos del FBI. El FBI no es una instancia de investigación penal en el Ecuador. No tenía nada que hacer el FBI. Y luego se pasaron con esto comiendo tiempo para no hacer uso del celular, siendo que esto es un delito. El no entregar una pieza fundamental para la investigación, porque eso está tipificado como un delito de fraude procesal. Cuando una persona oculta pruebas al juez
para que no se conozca los móviles de cometimiento de un determinado delito. Entonces, no lo hicieron, pero aquí viene un tema que la gente no llega tan allá. ¿Por qué le entregaron al FBI y ese celular se perdió un buen tiempo? Y después lo devolvieron a la Fiscalía del FBI vía courier. Vino vía courier. ¿Para qué? Para perder la cadena de custodia. De esa manera mañana, en un juicio decir, no señor, yo objeto esa prueba porque se perdió la cadena de custodia. Este es un recurso que se lo ha utilizado N veces en el pasado. N veces en el pasado. Las computadoras de Raúl Reyes nunca pudieron ser actuadas dentro de un proceso penal porque dijeron que se rompió la cadena de custodia. Pero ahí estaba la información PEPA sobre cómo actuaron con Raúl Reyes determinados actores políticos del Ecuador. Todo lo dicho por el mono Jojoy en Colombia también lo mismo. O sea, la trampa en el Ecuador en los procesos penales es una constante en todo tipo de procesos. Entonces, en este tipo de cosas, entonces sencillamente no actuaron. Y en el caso de Villavicencio, veamos la lógica de cómo se maneja. Al principal actor, al principal asesino, lo dejan llevándolo a una unidad de flagrancia, donde hay impresoras, papel, teléfonos, pero no hay atención médica, lo dejan morir porque no les convenía que hable el asesino de Villavicencio. Luego capturan a 7 implicados. Y los 6 los ahorcan en la penitenciaría de Guayaquil, que estaba bajo custodia de la gente del gobierno de Lazo. Los ahorcan a 6. Y al 7º que quedaba, lo matan en la cárcel del Inca. Querían que esto se abra, porque también decía en contacto directo Diana Salazar, que ellos han llegado a hacer todo lo que había que hacer en el caso Villavicencio. Y que habían dado todas las facilidades. No es cierto. El celular al que le tienen temor Raimundo y todo el mundo es al celular de Villavicencio. Porque van a ver allí decenas, centenares de llamadas telefónicas con mucha gente hablando sobre muchos temas de la política. Voy a ponerle un ejemplo muy sencillito como esto. ¿Quién lleva a cabo una investigación penal? Créame lo que le digo. No puede hablar ni con su esposa, ni con su esposo. Porque todo se puede filtrar. Es esa persona y solo ella la que tiene que conocer cómo camina una investigación penal. Y entonces, en este caso, ¿cómo es que no dejaron que esto camine la investigación en el caso Villavicencio? Que no han hecho la reconstrucción de los hechos por tal o cual cosa. Mentira. Todo eso es opaco y oscuro. ¿Qué responsabilidades tuvo la policía cuando no le dieron la seguridad? Villavicencio en ese año que lo matan, el año pasado, venía reclamando con oficios concretos, que yo tengo la información, con oficios venía reclamando que le den el tipo de seguridad acorde con el nivel de riesgo que él tenía, y no se lo dieron. ¿Dónde están los responsables de que no le dieron el tipo de seguridad que él requería? Tenía el 93% de riesgo. Y entonces no le dieron, y no hay responsables de que no le dieron seguridad a Villavicencio. Seguridad como la que él debía haber tenido. Cuando él se monta a la camioneta, no tiene cubierto el flanco delantero ni el flanco trasero de la camioneta, y peor el flanco izquierdo, que es por donde lo avaliaron. Entonces, y las contradicciones enormes, porque los unos decían el carro blindado, otros decían no hay carros blindados. Entonces, investigaron, les interesaba y les interesa destapar el caso Villavicencio. Entonces yo tengo que decir esto: si algún aprecio le tienen a Villavicencio, entonces investiguen lo que él denunció. Y para esto ahí viene el tema. Villavicencio en este caso deja escrito el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el caso León de Troya. Documento que, si ustedes lo leen, dice, bueno, ¿y dónde está la Fiscalía para que haya llegado a cosas concretas con este informe? Entonces, es un apoyo etéreo a Villavicencio. Ya se fue. Es más, ya este 9 de agosto ya nadie se acordó de él, prácticamente nadie. Pero de lo que él dijo, ya no quieren saber absolutamente nada. Tenemos que decirle a la señora Fiscal General del Estado que sí es un juicio, como ella lo dice. ¿Y por qué es un juicio? Porque le van a pedir explicaciones por qué
caminaron a ritmo de tortuga en el caso León de Troya, que es un caso de mafia albanesa. Entonces, sí es una... No es que solamente dice, me llevan por el caso Purga, el caso Mestaza y el caso Pampa. Te llevan por el caso León de Troya, donde no han querido investigar. Entonces ya no sé qué harán en el juicio político, pero tendrán que preguntarle qué pasó con el celular de Rubén Cherres, por ejemplo. ¿Por qué no tienen el celular de Danilo Carrera? ¿Por qué no investigaron el informe? Escúcheme bien esto. Ojalá Gisela Garzón me esté escuchando. Porque es bueno en la política también hacerles caer. ¿Por qué la Fiscalía no tomó como uno, no el único, uno de los ejes de investigación lo expresado por Villavicencio en el caso Informe León de Troya? Caso del informe parlamentario del Frente Parlamentario Anticorrupción. Nada más. Y ahí les invito a la familia de Villavicencio que vuelvan a leer ese informe en detalle, donde habla de todo y de todos. Y digan si la Fiscalía ha puesto en práctica y ha investigado el contenido del informe de Villavicencio. Eso es importante que lo hagan en la Asamblea. ¿Para qué? Para que de esa manera la gente se dé cuenta de algo, que no hay tal respaldo ni respeto a la figura de Villavicencio. Porque si lo hubieran respetado y respaldado, entonces deberían estar poniendo en vigencia la investigación respecto de todo lo que dijo Villavicencio. Que Villavicencio dijo cantidad de cosas que cada una casi era un proceso penal por separado. Cada una. Hubieron cantidad de cosas. Por ejemplo, los casos de los generales Vargas y Ponce, que la comandante general Tania Varela les ordenó que vayan a la embajada americana a informarles que hay narcogenerales. Señores, ¿cómo es que existe un país, un estado, un gobierno, que sus generales tienen que informar a la embajada de algo que pasa en la embajada americana, de algo que pasa en el Ecuador? Y utilizarlo al pobre embajador, porque ese era, él ni se daba cuenta que era utilizado, Fispatri, que lo utilicen ¿para qué? Para cambiar la cúpula policial y asaltar la cúpula policial con su gente, porque era una lucha por el poder interno de la policía. Pero independientemente, imagínese usted decir, a ver, ¿usted cómo así fue a informar a la embajada de un país que no es el Ecuador sobre estos hechos? ¿Cuál es la obligación de un policía si conoce que hay alguna irregularidad? Por ejemplo, si hay generales. Presentar su denuncia aquí en la Fiscalía General del Estado, pues, no a la embajada norteamericana en el Ecuador. Ahí tiene un ejemplo.